primer lugar, ha habido un cambio muy parecido al que sucede en la mayoría de sectores, que es el aumento del teletrabajo. Es decir, estar menos en la redacción. Pero dicho esto, es verdad que en el periodismo, como sabes, sobre todo los que somos reporteros, vamos poco a la redacción, vamos más por las tardes, para la reunión de portada, para hacer el periódico del día siguiente, pero por las mañanas siempre estamos por ahí danzando en busca de alguna historia. Entonces, en ese sentido, es verdad que el sector periodístico quizá no lo haya notado tanto como otros, como por ejemplo, no sé, una consultora, un bufete de abogados, etcétera, ¿no? Dicho esto, el trabajo ha aumentado, porque es verdad que los medios de comunicación nos hemos visto en un desafío brutal, probablemente uno de los mayores que ha existido en la historia de la democracia, sino el mayor, porque hemos trabajado con muchísima incertidumbre. Al final, cuanta más incertidumbre rodea el trabajo del periodista, más esfuerzo y dedicación requiere. Entonces yo diría, respondiendo ya a tu pregunta, que mi trabajo ha aumentado desde que se desató la crisis del coronavirus. Y a raíz de cómo trabajaba, me gustaría saber si trabajaba en la redacción durante el confinamiento y para ti, ¿cuál fue el momento que más le impactó durante su estancia en la redacción o en casa, que tenga Sí. relación con el periodismo? Mira, hay un momento, el fin de semana que se decreta el primer estado de alarma, acuérdate que lo anuncia Pedro Sánchez en Consejo de Ministros, reunirse con el Consejo de Ministros el viernes, pero, no, perdón, Sánchez anuncia que va a declarar el estado de alarma el viernes, pero para eso necesita reunir un Consejo de Ministros extraordinario y eso lo hace el sábado. Yo ese fin de semana estaba en la redacción, porque estaba a cargo de la sección de política con un sistema de guardias que hacemos. Entonces, cuando yo llego allí, nos filtran el decreto un poco antes de que se publique y entonces vemos el listado de cosas que no se iban a poder hacer, es decir, el listado de sitios y lugares que iban a estar cerrados, que era brutal, o sea, nadie había conocido algo así, ¿no? Entonces yo me acuerdo que ese momento, por ejemplo, fue muy impactante porque veías que bares, restaurantes, cines, campos de fútbol, discotecas, o sea, todo iba a estar cerrado, ¿no? Entonces impactaba muchísimo ver esa lista e ir leyendo uno a uno los sitios que iban a estar cerrados. Ese fue uno de los momentos que más me impactó. Otro, por ejemplo, fue el que da inicio a un libro que he publicado hace poco que se llama Salvoconducto 19, que es sobre vivencias periodísticas a lo largo de la pandemia. Y es el momento en el que me entero de que el Palacio de Hielo, que es un sitio donde generalmente los niños van a jugar y a ganar sus sueños, de repente ese sitio se ha convertido en una morgue de cadáveres, ¿no? De un día para otro. Entonces recuerdo que particularmente ese momento me impactó muchísimo. En cuanto a si yo he estado yendo o no a la redacción a lo largo de esta pandemia, sí que he ido, porque es verdad que hay cosas en el periodismo que no se pueden hacer desde casa. Es verdad que se ha reducido mucho mi presencia en la redacción. Durante los meses gordos de la pandemia, los primeros, estuve yo mucho más en casa. Es decir, ahí hubo un momento en el que dejamos de ir a la redacción prácticamente en todo momento, salvo las guardias del fin de semana. Pero yo ahí ya no iba a la redacción esa primera parte. Luego, a medida que el virus fue descendiendo en su impacto, empezamos otra vez a hacer algunos sistemas de presencia alterna, es decir, pues por ejemplo, calcular cuántos somos en la sección, cuántos somos donde estamos sentados e ir unos días, unos otros. Entonces, digamos que en un primer momento desapareció la presencia en la redacción y luego se fue incrementando gradualmente y con sistemas de guardias alternos para que no coincidiéramos mucha gente. ¿Y usted cree que los medios de comunicación juegan un papel importante durante esta situación? Bueno, un papel primordial, ¿no? Porque en estos días de la peste, donde todo es oscuridad, donde todo se descalabra, la información es la rendija por la que se cuela la luz. Es decir, los medios de comunicación, las radios, las televisiones, los periódicos, han sido una de las pocas cosas que ha permanecido inalterable a lo largo de esta pandemia. Es decir, cuando todo cerraba, cuando todo parecía oscuro, el ciudadano que estaba encerrado en su casa siempre tenía a mano una radio, una tele o un periódico para intentar enterarse
de lo que sucedía. De ahí la gran responsabilidad al mismo tiempo que hemos tenido. ¿Han sido importantes los medios? Sí, pero también hemos tenido una grandísima responsabilidad y como en todo habremos cometido nuestros aciertos, pero también nuestros errores. Entonces esto ha sido también una preciosa oportunidad para el periodismo para, en un momento en el que afronta una crisis de credibilidad importante, pues intentar recuperarla. ¿Y cuál fue para ti la mejor noticia, artículo, entrevista que cubriste durante el confinamiento? Pero con el adjetivo mejor, ¿te refieres a noticia positiva o a noticia que A, más me... a ti, que personalmente te agradó haberla publicado o que... Hombre, es complicado decirlo, ¿no? Porque es verdad que llevamos muchísimos meses, la mayoría de periodistas, publicando noticias que no nos agradan. Es decir, publicando noticias que son tragedias. Entonces, no sabría qué decirte. Sí podría decirte algunas noticias que me ha producido satisfacción profesional publicarlas por su importancia, pero agrado no podría decirlo porque son noticias que luego incluso me ha costado digerir, ¿no? La más importante, por ejemplo, desde un punto de vista informativo que he publicado ha sido la exclusiva del Palacio de Hielo, es decir, cuando el Palacio de Hielo de Madrid se convirtió en una gran morgue. Pero no sentí agrado y tuve pocos segundos para poder sentir la satisfacción personal. Sí que es verdad que en cuanto me filtraron la información, corrí a publicarlo porque era una exclusiva y tenía miedo de que me la pisaran, como se suele decir, pero no podría llamarlo como agrado. Es decir, bueno, me produjo la satisfacción personal de haber publicado una información importante para el ciudadano. Y durante esta crisis, ¿usted qué cree? ¿Que los medios de comunicación han mejorado o por el contrario han empeorado? Bueno, en líneas generales es muy complicado decirlo porque esto ocurre como en todo, ¿no? Es decir, si me hicieras la misma pregunta acerca del sector empresarial, del sector de la abogacía, no sé, del sector de la medicina, es muy complicado decirlo en líneas generales. Sí que puedo decir que hay una cosa muy positiva, por ejemplo, en los medios de comunicación, y es que en este periodismo que concebimos ahora de tanta tertulia, de tanto debate entre periodistas, yo creo que ha sido muy positivo la gran presencia de expertos que ha habido en las televisiones, en las radios y en los periódicos a lo largo de la pandemia. Es decir, porque eso es un gesto de humildad por parte del periodista. Es como decirle al lector, al espectador, al oyente, como yo no sé explicarte lo que está pasando, voy a recurrir a un psiquiatra, a un sanitario, a un médico, a un enfermero, a un neurólogo, algo para que alguien que realmente tenga más conocimiento que el propio periodista para dar esa información. Entonces, no sé si lo hemos hecho mejor de lo que se esperaba o peor, pero sí que puedo decir que, por ejemplo, esa expertización, si existe la palabra, de los debates en los medios ha sido muy positiva. También es verdad que ha habido momentos muy duros y muy difíciles, ¿no? El periodismo seguro que ha cometido errores, sobre todo fruto de esa rapidez con la que el ciudadano exige la información y al final lo presuroso no siempre es bueno en el periodismo porque te obliga a veces, aunque no debería ser así, a sacrificar el rigor por la inmediatez. Al final el nuevo periodismo, el periodismo actual, siempre es la batalla entre el rigor y la inmediatez. Y bueno, yo creo que esas son las dos coordenadas en las que ha estado nuestro trabajo a lo largo de estos meses. En algunos casos habremos acertado más y en otros menos. Y ahora cambiando el tema, dejando de lado un poco el coronavirus y el confinamiento, ¿qué mensaje de apoyo o de ánimo daría usted a los periodistas que están ahora en la carrera? Pues fíjate, diría una cosa, cuando a muchas personas de las que estáis en la universidad, en la facultad, si os preguntaran, oye, ¿tú por qué quieres ser periodista? Nadie diría que para cubrir una pandemia mundial, ¿no? Pero nadie lo hubiera dicho, no porque no le apeteciera cubrirla, sino porque no pasaba esa opción por su cabeza, ¿no? Y de hecho, quienes tenían esas aspiraciones más aventureras siempre solían decir, pues yo quiero ser corresponsal de guerra, ¿no? Yo quiero estar en Egipto, en Siria, en muchos sitios, ¿no? Siempre hay un grupo de gente a la que le gustaría hacer ese tipo de periodismo, pero nadie menciona nunca una pandemia mundial porque ninguno imaginábamos que esto pudiera suceder, ¿no? Pero creo que realmente el amor por el periodismo se traduce en situaciones como esta, es decir, todos nos hacemos periodistas para que un día podamos informar y enfrentarnos a una situación así. Es un poco cínico decirlo y es un poco contradictorio porque nadie desea en su sano juicio que una pandemia mundial asole a un país,
y que cause miles y cientos de miles de muertos, ¿no? Pero también es cierto que desde el punto de vista periodístico esto es un desafío brutal. O sea, yo tengo la seguridad de que cuando todo esto pase dentro de muchos años, recordaré con cierta satisfacción, dentro de toda esa pesadumbre, el haber podido participar e informar a los ciudadanos de una situación así, de haber tenido un salvoconducto y poder estar en la calle contando cosas así. Entonces, la gente que está en la universidad y que os licenciaréis dentro de pocos años, ya sois conscientes de que podéis enfrentaros a una situación así y es un desafío apasionante. Y también, al mismo tiempo, tú lo estás haciendo ahora, tú te estás enfrentando al desafío del coronavirus desde la universidad, porque es verdad que desde que un estudiante se inscribe en la Facultad de Comunicación ya es periodista. Yo siempre he creído que alguien es periodista en cuanto empieza la carrera de periodismo, porque además estamos yendo a un mundo en el que se hacen muchas prácticas, se hacen muchos ejercicios, tú estás haciendo entrevistas y eres un estudiante, tú estás haciendo periodismo ahora mismo. Entonces, vosotros ya estáis cubriendo el coronavirus de alguna manera. Es verdad que con menos responsabilidad que la que tiene un redactor en un telediario, en un periódico o en una radio, pero vosotros ya estáis enfrentándoos a ese desafío informativo. Entonces, yo, si me preguntas qué diría a los estudiantes que están ahora en la facultad, les haría un llamamiento a la energía, a la pasión, a la entrega, al arrojo, al coraje para intentar hacer información desde la facultad en este momento. Y por último, es una pregunta que hacemos a todos nuestros entrevistados y es, ¿qué hacía usted durante el confinamiento a las 8 de la tarde? Bueno, yo en concreto trabajar, porque nosotros solemos tener una hora de entrega de los artículos que suele rondar en torno a las 9:30 o a las 10 de la noche. Entonces, las 8 de la tarde es un momento en el que solemos estar escribiendo a toda pastilla generalmente. Pero a las 8 de la tarde, fíjate, yo vivo en un piso interior y entonces aplaudíamos a través de la ventana que teníamos. Había muy pocos vecinos, pero aplaudíamos. Hay una escena, antes me preguntabas por momentos que no se me van a olvidar, hay una escena, me acuerdo que ya harto de no poder ver los aplausos en la calle, uno de los días mi chica y yo sacamos la basura a esa hora. Es decir, una de las cosas que se podía hacer para salir de casa era ir a tirar la basura. Y entonces me acuerdo que salimos a las 8 de la tarde a tirar la basura para ver qué estaba ocurriendo en los balcones del barrio. Y fue uno de los momentos bonitos a lo largo de esta pandemia. Pero sí, generalmente a las 8 yo estaba escribiendo y lo que hacía era parar un segundo, abríamos la ventana y aplaudíamos. Pues esta era la última pregunta. Muchas gracias por haber colaborado con nuestro proyecto y espero que vaya todo muy bien.